¿no? Se ha incrementado en 300.000 personas el monto total de pobreza extrema, ¿no? Ahora la clase media, ¿cómo se habrá visto impactada? Porque esos pobres Bueno, claro, tienen que venir de algún lado. por Es supuesto. clase media, ¿no es cierto? No vienen de más abajo, vienen de más arriba. Es bastante No, débil la clase media en este país, ¿no? crítica. Un estornudo y la termina por desaparecer. Porque todavía se había hecho muy poco por fortalecer a la clase media. Actualmente tenemos, según el INEI, 9.184.000 personas en pobreza. Es decir, hemos aumentado puntos porcentuales y ahora nos situamos en 27.5%. Con respecto a otros años. Ahora, ¿cómo revertimos esta situación? Yo la verdad no lo sé, no soy economista, soy periodista, pero para eso tengo un especialista el día de hoy que está desde muy temprano con nosotros y que es parte también de la familia de Exitosa y hace sus columnas todos los días. Está con nosotros Guido Penano. Hola Guido, ¿cómo estás, querido? Buenos días, un placer, aquí estamos. Bueno, siempre es importante hablarle a la población de aquellas cosas que estamos enfrentando, ¿no? De los que deberíamos esperar también de nuestras autoridades. Ahora estamos con un problema mayor porque esto no es moco de pavo. O sea, tenemos 3 informes sobre la mesa que hablan sobre la pobreza que estamos enfrentando. Y ya no se trata justamente de la pandemia, porque la pandemia fue un problema serio, pero luego nosotros como país generamos toda una tormenta perfecta que ha llevado justamente a que tengamos estos resultados. ¿Cómo lo asumes tú? Bueno, lo asumo con la preocupación evidente de que veo que mi país está pagando lo que podríamos llamar platos rotos, ¿no? Un pésimo manejo económico en la época de la pandemia y de ahí saltamos, ¿no?, de la sartén al fuego, eligiendo al señor Pedro Castillo, que terminó de derrumbar digamos, los pocos mejores o no tan malos índices de pobreza que teníamos en nuestro país y que hoy en día lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando tomas decisiones económicas equivocadas, no es que lo puedes notar de un día para otro. La economía no funciona así, la economía tiene sus propios tiempos y sus propios movimientos. Si hiciéramos todo bien a partir de hoy día, te aseguro que el año 23 no podríamos mostrar cifras de mejora tan rápido. La economía va a un ritmo propio y ese ritmo propio es como cualquier otra cosa. Tú decides invertir hoy día. Bueno, si hoy día tomas la decisión de invertir, probablemente va a tomarte un año o año y medio antes de que quede registrado. Mira lo que te digo, antes que quede registrado en estadística de que hiciste la inversión. ¿Por qué? Porque una inversión se traduce, no es dinero tirado a la calle, se traduce en hacer, por ejemplo, una fábrica nueva. Y hacer una fábrica nueva no se hace de la noche a la mañana. La decisión está tomada de hacerla, pero tienes que ir a buscar la maquinaria. Y la maquinaria no se vende como pantalones o camisas en una tienda, la tienes que mandar a hacer. Y eso ya te toma tiempo. Y de ahí tienes que traerla al Perú. Y para eso toma tiempo. Y de ahí tienes que instalarla, y para eso toma tiempo. Y de ahí tienes que hacer todas las pruebas necesarias, y eso toma tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se toma una medida, una decisión equivocada, que se toman muy frecuentemente y se han tomado muy frecuentemente, los efectos y las circunstancias, estamos viviendo hoy día las barbaridades de la pandemia, estamos viviendo hoy día las barbaridades de Pedro Castillo, ¿correcto? Que son tremendas. Y que, bueno, van sumando, ¿no? Acuérdate cuántas empresas quebraron en la pandemia por las decisiones del gobierno del señor Vizcarra. Y gritábamos en este programa y en este radio que eran decisiones equivocadas. Y veíamos a la población cómo perdía, ¿no?, su pequeña empresa, su pequeño negocio, su pequeño restaurante, su pequeña actividad económica. Y bueno, hoy día, ¿dónde están ellos? Aquí, en el monto que tú acabas de señalar, 9.184.000 pobres en el Perú. No salieron de la noche a la mañana. Tú no generas pobreza de un día para otro. Claro, colaboras muchísimo generando pobreza. Y ahora viene la discusión más grande. ¿Qué hacer para revertir esto? Y no lo vas a poder revertir en mes y medio, en 2 meses, en 5 meses. No. Hay que construir país nuevamente, hay que construir empresa, negocio, actividad económica. Los emprendedores están ahí,
pero con los bolsillos vacíos. Claro, ahora habría que también usar un poco de contexto. El mundo no está bien. Estamos en una crisis inflacionaria donde todas las economías se han visto impactadas, ¿no? Desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, Sin duda. volver Exitosa. por el camino del crecimiento sostenido que lo hemos tenido desde hace una década va a ser bastante difícil. Permíteme, por favor, hacer un pequeño alto porque hay un caso bastante delicado que se ha presentado durante la madrugada. La Dale. policía ha logrado detener a una banda, ¿no?, que tenía secuestrada a un empresario dueño de una cevichería. Entonces está Cari Saldaña con el jefe de la ERINCRI, el señor Luis Flores Solís. A ver, Cari, ¿cómo están las cosas? Exitosa. Jesús, buenos días. Efectivamente, tras 5 días de terror, el señor Paulo Wansi ya se encuentra con su familia. En estos momentos ha pasado el médico legista. Sin embargo, ha sido 5 días en los que se ha encontrado secuestrado y en el que incluso se pedía 1 millón de soles para que lo libere. Vamos a conversar justamente con el general Luis Flores, director de la investigación criminal. Bienvenido a Exitosa. Cuéntenos, por favor, los detalles de este operativo en el que se ha logrado incluso detener a una banda criminal. Buenos días. Siempre es grato dar una buena noticia y sobre todo en víspera del Día de la Madre y darle tranquilidad a la familia del empresario que fue secuestrado. Efectivamente, el día de ayer, a partir de las 8 de la noche, hemos realizado un operativo exitoso, interviniendo 2 inmuebles en el cual hemos capturado a 11 personas, 9 extranjeros de nacionalidad venezolana y 2 peruanos, en 2 inmuebles distintos. Nosotros teníamos indicativos de inteligencia en el sentido de que ya sabíamos más o menos dónde podía estar la víctima, pero nosotros no podemos intervenir porque tenemos que cautelar la vida de la víctima. Principalmente tenemos que ver que la víctima no sea expuesta, ¿no? Entonces teníamos que verificar la información y realizamos la primera intervención para verificar la información de inteligencia que teníamos. Es así que en la primera intervención capturamos a 7 personas y logramos incautar armas de fuego, 2 granadas de guerra, también hemos incautado marihuana, droga, y lo principal, hemos incautado el vehículo que se utilizó para realizar el secuestro. Esto fue en el distrito de San Martín de Porres. Los 2 inmuebles son en el distrito de San Martín de Porres. Después nos trasladamos al segundo inmueble al tener ya la información debidamente corroborada y hemos podido intervenir ese inmueble donde hemos capturado a 4 personas, de los cuales 2 se encargaban de la custodia de la víctima. Ellos son venezolanos. A la víctima le hemos encontrado en condiciones infrahumanas, maniatadas de pie y de mano, le infringieron cortes en el brazo para someterlo violentamente y para mostrar a la familia para que puedan acceder a dar el dinero que estaban solicitando. Cuando ustedes llegan y encuentran al empresario en esta situación con signos de tortura, ¿qué fue lo que les dijo a ustedes? ¿Qué fue lo primero que expresó? Siempre es satisfactorio llegar a estos lugares y poder rescatar a la víctima. Se alegró. Primero estaba un poco confundido porque a la hora que nosotros tenemos que intervenir, intervenimos mimetizados, ¿no? Entonces entramos y cuando nos colocamos el chaleco y cuando ya me vieron a mí, le dio la tranquilidad, ¿no? Le dio la tranquilidad, se puso a llorar, preguntó por su familia, le dijimos que estaba muy bien, que estábamos en constante comunicación con ellos. Quería tomar agua porque lo tenían en condiciones infrahumanas. Le hacían comer una vez al día, le daban solamente arepas y de rato en rato le daban agua. Pero no lo encontramos bien, ¿no? Psicológicamente estaba mal. Justamente, Jesús, hay imágenes de esta intervención y se ve al empresario medio confundido, como que no entiende lo que está pasando y que significaba, pues, finalmente su liberación. Punto importante, le ha pasado ya por médico legista. ¿Cómo está su estado de salud? Sí, él está bien, superficialmente está bien, pero ahora que tiene que seguir un tratamiento psicológico es lo normal por el cautiverio que ha estado 5 días. Nosotros desde el primer día que tomamos conocimiento de derecho criminal hemos trabajado 24/7. Lamentablemente no podemos divulgar nosotros el tipo de trabajo que realizamos porque es un trabajo muy sensible, porque nosotros hay que tener en cuenta que cuando trabajamos está de por medio la vida de la víctima. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, inclusive hasta para conversar con los familiares, para dar declaraciones. Inclusive es tanto se restringe la información que entre nosotros mismos no intercambiamos las informaciones. Punto importante, los secuestradores pedían dinero, estaban en comunicación con la familia. Sí, estaban en comunicación, pedían $500 000 de soles, pero la familia no estaba en condición de dar esa cantidad de dinero tampoco. Exitosa. Pero se logró rescatarlo sano y salvo y sin haber pagado un solo sol. Hablemos, por favor, de esta mafia. ¿Están vinculados con otros delitos, con otros actos de extorsión a empresarios? De hecho, estos son ciudadanos extranjeros que de una u otra manera tienen vinculación con el Tren de Aragua, con los hijos
Los Hijos de Dios, con la dinastía Alayón, y es una organización que está bien constituida. Estos están metidos en sicariato, en secuestros, en extorsiones, en trata de personas, y ahora último estamos determinando que se están metiendo también al narcotráfico. Pero con la captura de estas personas hemos logrado desarticularlos y evitar muchos secuestros más. ¿Por qué? Porque gracias a la pericia de nuestras pesquisas de investigación de delitos de secuestros, podemos determinar que en ese mismo lugar de cautiverio hasta otro empresario secuestrado, ¿no? ¿Y ese hecho fue denunciado? ¿Está dentro de las carpetas de investigación de la...? Sí, ha sido denunciado, ha sido el propietario del nightclub Molino Rojo, ¿no? Que él pagó una cantidad de dinero al parecer y lo liberaron, ¿no? Pero acá es bueno dar un mensaje a la ciudadanía. Tiene que, a las personas que son extorsionadas, a las personas que están sometidas a algún tipo de secuestro, a algún tipo de delito, confíen en su policía. La policía trabaja de manera silenciosa. Nosotros no podemos dar a conocer nuestros mecanismos, nuestro trabajo operativo, pero estamos trabajando y el resultado del trabajo exitoso es lo que ha pasado ahora, pues, ¿no? General, permítame por favor colocarlo en comunicación con Jesús Verde, quien se encuentra en la conducción. El general Luis Flores te escucha, Jesús. General, muchas gracias por esa experiencia con Exitosa. Solo una pregunta muy puntual, porque este caso ha sido exitoso y bien por el trabajo de la Policía Nacional. Y yo, permítame alejarme un poquito del contexto. Sé que usted está asumiendo recién la División de Criminalística de la Policía Nacional, pero sí me quisiera trasladar a lo que está pasando en Iquitos con la muerte de este bebé de 11 meses, cuyo caso estaría girando de otra manera y estarían involucrados los padres. La policía incluso había puesto una recompensa de 150.000 soles, la más alta hasta el momento, para la búsqueda y captura de quien habría atentado contra la vida de este pequeño. Ahora no sé qué información tengan ustedes, porque la Fiscalía también está empezando a virar el caso de otra manera. Exitosa. Sí, mire, eso está en desarrollo en la investigación. No podemos determinar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque está en desarrollo. El titular de la investigación jurídica es la Fiscalía. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento, estamos viendo de qué manera estamos apoyando en las investigaciones. ¿Por qué? Porque siempre se dicen muchas cosas de lo que pasa. A veces hay problemas entre familias, a veces hay algún tipo de móvil que nosotros no podemos determinar si es que no se concluyen las investigaciones. Por ejemplo, lo que quería decirle también es que ayer, por ejemplo, hubo un autosecuestro, ¿no? Una persona que refirió que le habían secuestrado y después nosotros hemos determinado que en ningún momento fue secuestrado. Él se había autosecuestrado para darle a entender a la familia porque había rencillas familiares, pues, ¿no? Normalmente eso pasa y eso nos distrae porque nosotros tenemos que abocarnos a los casos netamente que son cometidos mediante un delito, mediante el dolo, y no mediante estas cosas, ¿no? Sí, claro, pero lo que estamos hablando aquí es de la muerte, el asesinato de un bebé de 11 meses, que es un tema que ha cobrado relevancia y se ha hecho de carácter nacional. Por eso es que preguntamos exactamente qué es lo que ha pasado. Entiendo que tal vez para usted el caso también tendría otra característica que sí involucra a los padres por, obviamente, la contradicción de los testimonios que han venido dando hasta el momento. Exitosa. No, nosotros tenemos que investigar. Okay. Nosotros vamos a investigar para poder esclarecerlo totalmente. Y los responsables tienen que pagar. No quiero adelantarme, sean los padres, sean los que sean los delincuentes, nosotros tenemos que investigar. Nosotros no dejamos de lado ningún tipo de caso. Para nosotros nos apasionamos con nuestros casos y los personalizamos. Y tal es el caso que tenemos un equipo especial que está viendo este tema y está haciendo el acompañamiento a la policía de la jurisdicción, con la conducción del representante del Ministerio Público. Entonces, para la policía todavía el móvil al que apuntan es que hubo un robo a los padres y de ese robo se produjo el asesinato, el apuñalamiento del pequeño. Exitosa. No lo podemos determinar hasta que concluyan las investigaciones. Quisiera que me entiendan. Bien. No puedo adelantarme yo a dar una opinión porque tengo que tener el resultado de las investigaciones, de los peritajes y todas las diligencias que son de ley. Bien, general, muchas gracias. Un fuerte abrazo para la Policía Nacional, el general Luis Flores de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. Importante el trabajo de la policía, al menos para la liberación de este empresario, que estuvo 5 días secuestrado a merced de delincuentes tanto peruanos como venezolanos, y él ha tenido esta solución. Otros no la han tenido
pero imaginamos que la policía está en todo caso mejorando su capacidad de acción, de investigación para que esto sea posible y puedan combatir a la delincuencia lo mejor posible. Discúlpame, Guido, que te haya quitado estos minutos valiosos, pero creo que era importante sin duda darle la posibilidad a la policía para que pueda expresar lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero también habría que decirle a la gente que el tema de la economía tiene una clara relación respecto al tema de lo que significa el incremento del crimen en el país, ¿no es cierto? Sin Porque duda, un país inseguro claro, tampoco es atractivo en términos de inversión. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Sin embargo, esta relación directa entre la situación económica y la violencia y la criminalidad no necesariamente es, digamos, un 1+1, ¿no? O hay países que tienen una situación económica mucho mejor que la nuestra y tienen niveles de criminalidad altísimos, ¿no? Y mafias altísimas y corrupción altísima. Y entonces no es tan directa la cosa, pero sí, no hay duda que cuando hay hambre y miseria, la desesperación muchas veces te lleva a delinquir. Eso también es verdad, ¿no? Son exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa y al volver, si ya nos vamos a meter de lleno, Guido, a todo lo que significa este tema de la economía y los incrementos de los índices de pobreza monetaria. Y cuál es posiblemente una receta que podríamos aplicar como país para tratar de mejorar esta situación de ya millones de personas. Estamos hablando de 9 millones de personas. Sin duda. En una situación Un número bastante altísimo, compleja, que no solamente estarían en condición de pobreza, sino también pasar a pobreza extrema, que es otra característica de la pobreza en sí misma, ¿no? Se ha incrementado en 300.000 personas el monto total de pobreza extrema, ¿no? Ahora, la clase media, ¿cómo se habrá visto impactada? Porque esos pobres claro, tienen que venir de algún lado. por Es supuesto. clase media, ¿no es cierto? No vienen de más abajo, vienen de más arriba. Es bastante débil la clase media en este país, ¿no? Un estornudo y la termina por desaparecer. Porque todavía se había hecho muy poco por fortalecer a la clase media. Ujú. Más adelante, luego de la economía, hablaremos de cómo estamos en salud. La semana pasada decía yo que había, claro, a nivel mundial el término de la emergencia sanitaria de COVID-19. Sin embargo, íbamos a repetir errores del pasado, ¿no? Respecto al sistema de salud que estaba completamente colapsado. No pasó ni una semana para volvernos a darnos cuenta de que estábamos jodidos en ese aspecto, porque claro, con el dengue apareciendo en el norte y en diferentes regiones del país, el problema se ha vuelto a desnudar, y es que no tenemos la capacidad médica para poder resolver esto, que también era algo que se conocía y que estaba latente, ¿no? Como país fracasamos. Bueno, la economía, tenemos 9 millones de pobres, que podrían ser pobres extremos. Eso también ha crecido, Guido. Entonces habría que hacer la comparación para que el público entienda. ¿En qué nivel nos encontramos? Bueno, nos encontramos en una situación que más o menos, sumas y restas, 1/3 de la población peruana no cubre, con lo que recibe de ingresos, sus necesidades básicas. Así de claro, ¿no? Están en situación de pobreza y extrema pobreza. Este informe del INEI básicamente se centra en el tema de lo que tú significas, el cubrir sus necesidades básicas, y esto tiene relación directa con la compra de alimentos, ¿no es cierto? Con la canasta básica familiar, claro, o sea, que se ha visto también impactada por la inflación y el incremento de los precios, ¿no? Que ha sido lógico, constante. Claro, mira, hace un año el límite establecido monetario de pobreza era, aquí lo tengo, eran 378 soles. Ahora son 415. O sea, para cubrir el mínimo por persona, en el 21 eran 378 soles. Gracias, entre comillas, a la inflación, ahora necesitas 415 para adquirir lo mismo, que es lo mínimo de sobrevivencia por persona al mes. 415 soles por persona al mes. Si ganas 416, dicen que ya no eres pobre. Esas son las cosas que hay que tomar también con pinzas. Esas son, ¿no?, las contradicciones que las vamos a encontrar de manera sostenible a lo largo de esta conversación. No, y siempre hay ese tipo de limitación. En algún sitio tienes que poner la línea, también eso sí, es verdad. Por supuesto. Entonces, tú ahora, ¿no? Tu canasta básica por persona mínima es de 415 soles mensuales. Así es. Si tienes una familia con 4 integrantes, tendrías que tener un presupuesto de 1.660 soles. Ahora, para sobrevivir un mes, solamente en alimentación. Ahí no estamos hablando básico.
No estamos hablando de educación, salud, ¿no? Entretenimiento. Gasto mínimo de sobrevivencia, así Ahora, se llama. ¿cuánto tendría que tener una familia para poder subsistir al mes en el país? Bueno, ahí entramos a hacer un cálculo, ¿no? Lo hemos hecho hace un tiempo, pero una familia de 4, por lo menos 4.000 soles, ¿no? Ya, ahora, si Te tú estoy diciendo necesitas- más o menos 1.000 soles, ¿no? Donde ahí tenemos que poner, evidentemente, hasta un pequeño gasto en educación. Ajá. Tenemos que poner un gasto de salud, tienes que poner un gasto mínimo de, ¿no? Digamos, de transporte. Por eso tenemos más de 1,5 millones de ninis en el Perú. ¿Qué son los ninis? Los que no... Jóvenes que ni trabajan ni estudian. ¿Por qué? Porque evidentemente los ingresos no permiten ni que se muevan de su casa. Ujú. Ahora, nosotros tenemos una proyección necesaria, ¿no? De 4.000 soles al mes, pero esto no lo ganan muchas familias, en realidad es un monto bastante elevado, ¿no es cierto? Y estos 4.000 soles que tú calculas que sería un monto... Para 4, ¿no? ¿No? Para una familia de 4 personas. Por eso trabaja el papá, por eso trabaja claro. la mamá, por eso los niños tienen que salir a ganar recursos. O sea, la desesperación de la presión de la economía y de las necesidades insatisfechas te explica el trabajo infantil, el doble trabajo, el triple trabajo, que es lo que tenemos, ¿no? Que se está incrementando, pero yo te lo ponía el monto de los 4.000 soles que estamos proyectando para que una familia de 4 personas pueda vivir tranquilamente o comiendo correctamente. Digamos, alimentándose adecuadamente, ¿no? No generando más desnutrición. Estamos hablando de una vida medianamente aceptable. Ok, nada más. claro, pero esto contrasta con lo que es la realidad, porque el sueldo mínimo en este país sigue siendo de 1.025 soles. De acuerdo. Entonces, si tienes padre y madre, tienes el doble, ¿no? Y si tienes una hija ya en edad más o menos de trabajo, podrías estar en 3.000. O sea, por eso te he llegado a la cifra de 4.000 dentro de ese contexto, ¿no? Ujú. Y el niño ya lo vas a poner a vender frunas, ¿no? Claro, ahora, ¿por qué es que teniendo estos serios problemas de inflación, de incrementos constantes de precios, no tenemos una evaluación más constante, por ejemplo, del sueldo mínimo vital en el país? Entiendo yo que la CGTP proyectaba que esto fuera algo así como que 2.000 soles, 2.600, ¿no? Y que se hiciera lo más rápido posible ante estas eventualidades que estamos afrontando como país. Sin duda sería ideal, ¿no? El gran problema es que cuando tú tienes una economía que está en recesión, o sea, que está produciendo menos, que su crecimiento económico es menor, te pregunto, ¿de qué vaca sacamos el cuero, no? O sea, porque de la vaca que tenemos ya el cuero está todo comprometido. Entonces, tú le propones esto a cualquier mediano empresario, que hay que subir el mínimo vital, y te dice, ¿y de dónde lo saco? Ese es el otro problema. Si esa empresa estuviese creciendo y si estuviese vendiendo más, estaría marginando más. Y entonces le dices, oye, aumente el mínimo, y te va a decir, ya, veamos cómo hacemos. Pero si está cayéndose en sus ventas y le dice vamos a aumentar el mínimo, te dice no, en todo caso despido al señor fulano de tal porque no le puedo pagar. Esa es la gran contradicción. O sea, generar riqueza de la pobreza no es factible, lamentablemente. Por eso vas a escuchar a muchos colegas economistas diciendo para reducir pobreza hay que hacer crecimiento. Sí, pues, efectivamente. Sobre todo en una economía que tiene el 75% de su población en situación informal. Y cuando decimos en situación informal, que no aparezca algún colega que me diga hay que incrementar la formalidad. ¿No? Pues sí, pues conozco algunos que vienen y nos proponen hay que ensanchar la base tributaria, dicen, ¿no? Oye, para eso... Esa es la receta de todos los Esa es la receta de ministros todos los que Economía tienen y que decir Economía, algo, ¿no? O sea, vamos a venir a ensanchar la receta tributaria. Oye, no me hagas reír, pues, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es incrementar la producción de riqueza. Cuando incrementemos la producción de riqueza, repartámosla mejor. Eso sí, muy importante. Claro, que ¿no? eso es lo que además ha venido fallando en los últimos años, por eso es que también hemos generado ciertos desfases, ¿no? La distribución del ingreso en el Perú ha empeorado significativamente en los últimos 5 años. Eso es un problema gravísimo. O sea, la distribución del ingreso se ha ido mucho más y sobre todo fue en el periodo de la pandemia. Porque en el periodo de la pandemia, acuérdate, quebraron los medianos y chicos y le dieron
le dieron dinero a los grandes. Acuérdate que las primeras reactivas fueron todas a las grandes empresas. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, claro. Que lo hemos denunciado acá. Eso fue una barbaridad. Recursos públicos para salvar empresas grandes que no necesitaban ser salvadas. Y nada a las empresas chicas que se estaban ahogando porque les había cerrado hasta la actividad económica. Esas barbaridades, algún día alguien tiene que, digamos, denunciarlas públicamente. Yo lo he hecho todo lo que he podido. Uh-huh. Aquí hay un tema también que creo que es constante repetírselo a la gente, y es que somos un país, ¿no?, con una economía extractiva. Dependemos mucho de nuestros recursos naturales, o sea, de nuestra minería, de nuestro gas, y sin embargo seguimos atentando contra estos proyectos, ¿no?, pensando de que sí, pues, la cosa podría ser diferente si lo administra el Estado, ¿no?, si lo tenemos, ¿no? O sea, Dios nos libre, ¿eh? Y esto que te estoy comentando también tiene que ver claramente con estos resultados que estamos, por supuesto. que estamos presentando, ¿no? O sea, la pobreza pasa también por esta situación. Es que aquí entramos en una discusión que hay que aclararla rapidito, si me permites. Una cosa es decir, hay que cambiar el sistema económico, y otra cosa es hay que decir que hay que cambiar el modelo económico, ¿correcto? El sistema económico es aquel que te dice respeto a la propiedad privada, sistema de mercado, precios que salgan de la oferta y la demanda. Eso es el sistema económico. ¿Qué es lo que quiso cambiar Pedro Castillo? Por eso todos los días nos decía hay que cambiar, hay que convocar a una asamblea constituyente. Claro, él quería un modelo económico, no, él quería un sistema económico distinto. Él quería sistema económico a la Cuba, a la Nicaragua, a la Venezuela. Eso es sistema económico. Ahora, dentro del sistema de mercado, dentro del sistema de lo que es promoción de la actividad productiva, también tenemos distintos modelos. Tienes un modelo netamente extractivista, que es lo que tenemos en el Perú, que es vender nuestro mineral de cobre. Pero podrías también diseñar una estrategia para no tener que vender mineral de cobre, sino para tener que vender tubos de cobre, filamentos de cobre, láminas de cobre, cobre procesado. ¿Correcto? Eso no tenemos. Eso es generar valor agregado en el país. Para generar valor agregado necesitas mano de obra y capital. Son los únicos dos factores que generan valor agregado. Bueno, pues, reorientemos nuestra economía, no de un día para otro, ¿eh? No, en el corto plazo tenemos que hacer uso de nuestros recursos naturales. No tenemos alternativa, pero sí diseñamos un programa a mediano plazo para ir sustituyendo. En lugar de lo que hacíamos antes, por ejemplo, un sector donde sí ha funcionado. Antes exportábamos tops de alpaca. ¿Qué significaban los tops de alpaca? Fibra de alpaca, tal cual. Hoy día tenemos una producción de confección de alpaca de altísima calidad que exportamos. Sí, perfecto. Eso hay que hacerlo en todos los demás sectores. Yo te preguntaba este tema del sistema económico, de nuestra economía, que es básicamente extractiva, ¿no es cierto? Porque, claro, a mí, dentro de las cifras del INEI que las he estado revisando, me llama mucho la atención el tema de las regiones y departamentos que son altamente pobres, ¿no? Entonces, aquí está el caso de Cajamarca. No, es de no creerlo, porque tú tienes el departamento más pobre, con mayor pobreza, Cajamarca. El segundo, Huánuco. Luego, bueno, Puno. Dos departamentos riquísimos de nuestro país. Pero no ricos, riquísimos. El mejor clima, la mejor tierra. Exitosa. Es decir, impresionante es la riqueza potencial. Si hubiese un ranking de regiones con alto potencial de crecimiento y de desarrollo, Cajamarca estaría primero, Huánuco estaría segundo. Pero cuéntale al público, ¿qué es lo que se dejó hacer en Cajamarca para que sea una de las regiones más pobres, con el 40% de pobreza, hasta este momento siendo en su momento una de las más importantes en cuanto a tema minero? Bueno, es que Cajamarca tiene de todo. Cajamarca no solo tiene minería, que tiene una minería maravillosa que viene desde el nudo de Hualgayoc en la época virreinal. Imagínate, ¿no? Dime si no habrá riqueza minera en Cajamarca, que desde la época de la colonia, ¿no es cierto?, tenemos minería en Cajamarca. Pero tenemos ganadería en Cajamarca, tenemos agricultura en Cajamarca. En Cajamarca ahorita se están sembrando unos proyectos maravillosos para producir cerezas, que es la siguiente que viene, el boom que sigue después del arándano, que es espectacular. Pero el apoyo a la agricultura en Cajamarca es cero, ¿correcto? Tienes un potencial ganadero espectacular. Y las posibilidades de sacar... ¿Habrá un queso más rico que el chugur? No. ¿No es cierto que no?
Bueno, pero tiene dificultades y costos altísimos para salir. ¿Por qué? Porque no hemos invertido en darle todo el apoyo para que todas esas actividades se desarrollen. Si tú vas al Porcón, ¿conoces el Porcón? Sí, por Son más de supuesto. 8.000 hectáreas de bosque evidentemente rehabilitado. Bueno, con madera y pino. Oye, la industria maderera que podríamos fomentar ahí, y así sucesivamente, ¿no? O sea, es decir, Cajamarca tiene un potencial fabuloso. Bueno, pero no hay, imagínate, ¿eh? No hay una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas creada específicamente para fomentar el desarrollo de nuestras regiones. Eso es algo fundamental. Exitosa. Porque después criticamos y decimos, con justa razón, ha sobrado plata y no se ha invertido. Sí, ¿por qué? Porque no hay proyectos. Oye, pero para que hayan proyectos tiene que haber un equipo técnico de alta calidad que se especialice y que conozca de Cajamarca de pe a pa y que sepa que el café de Jaén, a ver, explícame, ¿por qué no tenemos un café de Jaén rompiendo los mercados mundiales? Y así sucesivamente, ¿no? En todas las actividades productivas de todas las zonas de Cajamarca. Y hemos hablado de Cajamarca y podríamos así hablar de región por región de nuestro país. Bueno, acá tenemos Cajamarca, Huánuco, Puno, ¿no? Ayacucho y Pasco. Puno ya sabemos exactamente qué es lo que está pasando ahí, porque está encabezando o está en la lista de las primeras regiones. Pero no es pobres del solo país, ¿no? pero no es por la coyuntura política reciente. Puno viene estando en ese ranking desde hace años, ¿ah? Claro, Por si acaso. bueno. No es, digamos, una coyuntura. Sí, ha habido un daño económico brutal contra Puno en los últimos 6, 7 meses. No dudo, no discuto. Pero a Puno hay que sacarlo de la pobreza desde atrás. Tienes, por ejemplo, también aquí a La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, bueno, casi todas, en realidad con índices de pobreza bastante altos, ¿no? Según el INEI y según lo que yo estoy viendo aquí. Ahora, si vamos hablando de pobreza, porque claro, el Banco Mundial tiene básicamente lo mismo, ¿no? Que hay alta vulnerabilidad respecto a los sectores, cómo se van estos presentando, por ejemplo. Para que usted sepa, 4 de cada 10 peruanos están en riesgo de caer en pobreza, el nivel más alto desde el año 2004, ¿no? Esos son los que están en riesgo de caer. Ajá. Los que ya cayeron Son 9 entre- millones. son 9 millones. Claro, ahora dice, la Entendamos eso. Dice, la crisis también aceleró la urbanización de la pobreza. Hoy en el Perú, 7 de cada 10 pobres viven en áreas urbanas. Esto se refiere a Lima Metropolitana. Bueno, y Nadie las está principales hablando de ciudades, la ¿no? pobreza urbana y eso tiene una relación directa, por ejemplo, con el tema del hambre. ¿no? Por eso es que en esta Exitosa. ciudad se incrementan constantemente los casos de ollas comunes y gente que no tiene posibilidades de comer Es que, claro, más allá de una vez al día. es que escúchame, ¿no? claro. Y esto si- dispara los índices de desnutrición. desnutrición, ¿no? Y al final, en la cola, al final, violencia, ¿no? Claro. Pero vamos al hecho de que lo que también está ocurriendo, como le hemos volteado las espaldas hace mucho tiempo a las comunidades campesinas, ¿qué es lo que está ocurriendo? La sumatoria de todas las comunidades campesinas que tenemos en nuestro país, ¿de acuerdo? Tienen bajo su paraguas 40% de la tierra agrícola de nuestro país. Y si tú vas a visitar cualquier comunidad campesina, ¿sabes cuál es el primer problema que tienen? Mano de obra. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes se fueron. Y los jóvenes están ahí, en esos círculos urbanos que tú estás mencionando. Yo visito con cierta frecuencia las comunidades campesinas y encuentro y digo, ¿y dónde están los muchachos? Y me dicen, no, los muchachos se fueron a la ciudad. A ver qué hacer, ¿no? Para sobrevivir, a buscar qué hacer. Y aquí en la ciudad la cosa está bien compleja, ¿no? Además, a los 33 millones que somos, súmale los 2 millones de extranjeros que tenemos aquí también buscando las mismas posibilidades de mejorar Bueno. su economía, porque ahí también hay un impacto del que nadie tampoco está hablando. Y es buena mano de obra si la pudieras poner a trabajar correctamente, ¿me entiendes? Pero es que, claro... Echarle la culpa a los 2 millones que han venido, yo no tengo ningún empacho en decir han venido buenos y malos, como en todo, ¿correcto? A los malos hay que meterlos presos, tal cual, igual que a los nuestros. Y a los buenos hay que darles potencial y capacidad y empleo. Pero para dar empleo, Jesús, hay que generar capacidad productiva. Y no es difícil, ¿ah? Lo que pasa es que la macroeconomía de nuestro país está bien. Mira lo que te estoy diciendo. El tipo de cambio ha llegado Eso- a los niveles que yo siempre dije que eso- iban a bajar. A eso quería llegar, porque a mí me parece contradictorio, ¿no? Estamos teniendo cifras de altos de pobreza, hay Exacto. un recálculo constante del PBI por parte del Banco Central de Reserva, Exacto.
hay estos anuncios de que la economía no va a estar bien a propósito de los problemas estos que hemos enfrentado. Sin embargo, tendrías que tener un dólar afectado, ¿no es cierto? O con un nivel elevado en cuanto a precios. Mira ciertos países de América Latina. A eso quiero llegar. Pero ¿qué está pasando? compara. ¿Por qué tenemos esa contradicción respecto al tipo de cambio? ¿Por qué es que nos va tan mal en estos índices y nos está yendo medianamente bien con el tipo de cambio? Nos está yendo bien con el tipo de cambio porque tenemos, para comenzar, reservas internacionales netas, o sea, dinero extranjero, dólares acumulados acá en cantidades masivas. Nunca en la historia del Perú hemos tenido 75.000 millones de dólares acumulados, guardados. ¿Y por qué los tenemos? Porque nuestra actividad exportadora minera está gozando de un ciclo de precios muy bueno, porque se han hecho inversiones en minería a pesar de todo. A pesar de todo, estamos produciendo mucho más mineral que antes y tenemos además 10.000 millones adicionales de lo que es agroexportación, que antes no teníamos. Y ahí también se han hecho inversiones importantes. Y entonces, por favor, seamos conscientes de que la inversión sirve, funciona, genera riqueza y da estabilidad. Bueno, sigamos incentivándola y no nos disparemos el pie como hemos venido haciendo en los últimos 15 meses. Sí, pues eso finalmente ahuyentó la inversión privada, ¿no? Para que eso esté en cero durante el año que pasó, pues tendría que ser es un crimen, de debate nacional, ¿no? Por Ningún supuesto. político levantó la voz respecto a ese tema, ¿no? En el Congreso básicamente no hicieron nada con una situación que nos estaba explotando en la cara. No, y además, por ejemplo, ¿qué significa para un país tener cero, porque fue así como se dio, cero en inversión privada, cuando tú tendrías que haber en un año generado, ¿no? la mayor atracción posible para estos capitales, que además se fueron fugando del país de manera galopante. 18.000 millones se fueron aterrados cuando salió elegido el señor Castillo, ¿no? Ahora, mira tú lo que tenemos en este contexto nuevo, porque tú has citado el contexto internacional. Déjame citarte una cosa. Lo que acaba de ocurrir en Chile, esta elección, donde la extrema derecha ha ganado la elección y la centro derecha ha quedado segunda, por lo tanto, entre extrema derecha y centro derecha tienen el control de la nueva constitución que van a describir en Chile. Esto ha generado un clima de entusiasmo en los sectores de inversión internacionales que dicen, bueno, Chile nos va a abrir las puertas. Y a mí eso me preocupa. Bueno, pero es que la izquierda chilena también generó todo un desastre al presentar una propuesta de constitución demasiado ideologizada, ¿no? Fue un mamarracho, discúlpame. El mamarracho de la constitución presentada ha sido de tal proporción. Bueno, a eso íbamos también. Son el resultado actual es producto de eso. Claro, ¿no? a eso apuntábamos también en algún momento, ¿no? Y en tiempos pasados, pero no los recordemos, tiempos malos creo que no es correcto recordarlos, al menos en este tiempo en el cual estamos tratando lo que yo sí hago de generar un cambio, ¿no? Lo que yo sí hago votos es que esta derecha y extrema derecha, ojalá que no le faciliten el camino a una extrema izquierda futuro que regrese, que hagan las cosas bien. Porque si hemos tenido posiciones de extrema izquierda gobernando el Perú todavía, es porque ha habido derechas que no han hecho bien las cosas. Bueno, y la siguen sin hacer bien, de manera correcta. No hay quien piense, creo yo, de ambos lados, de ambos extremos. No, los extremos están haciendo barbaridad y media. Ahora, es bastante contradictorio, ¿no? Porque tenemos cifras de pobreza bastante altas en el país, que además tocan directamente, por ejemplo, el tema del empleo. Por eso la gente está buscando dónde hacerse de un trabajo, lo crea, no sé, lo primero que se le presenta lo toman, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un dólar estable con precios mucho más bajos, donde además se recomienda comprar dólares, ¿no? Eso explica en parte por qué la inflación está bajando. Claro, también, ¿eh? y también eso está llevando a que los precios empiecen a decalar, ¿no? Claro. Ahora, lo otro que creo que también es interesante es decirle a la población que mientras tenemos estos datos o estos índices de pobreza que se han incrementado, en otros países de América Latina, aquí nomás la cosa está bastante grave. Argentina está a punto de básicamente... Y la magia boliviana, y a eso voy, el maravilloso modelo del Bolivia, señor Morales. Que no tiene ni siquiera dólares para venderle a sus ciudadanos porque sus bancos básicamente están quebrados. ¿Has visto lo que está pasando en Bolivia en estos días? Bolivia está comprando dólar peruano, ¿sabes, no? Están contrabandeando porcinos, chanchos. Están entrando 2.000 chanchos a la semana al Perú, criados en Bolivia,
vendidos a 40% por debajo del precio, con tal de que entregando sus chanchos reciben soles peruanos. Y eso para ellos es la maravilla. Están castigando 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que la perspectiva de ellos es que si se quedan en moneda propia, la devaluación allá va a ser más de 40%, cosa que es fijo que va a ocurrir. ¿Te das cuenta? Entonces acuden a sacrificar para tener mercado, a vender sus chanchos en el Perú con 40% de descuento, con tal de tener soles, que son para ellos como dólares, para defenderse de la expectativa de devaluación que viene. Imagínate la situación boliviana, ¿no? Y Argentina, por eso digo, no, ¿no? por Aquí supuesto. hay, si nos estamos quejando de la diáspora venezolana, la argentina y la boliviana que se empiezan a asomar, hay que advertirlo hoy, 13 de mayo del año 2023, que los próximos años van a ser bastante difíciles para los países que se encuentran en otro tipo de situación. Sí, claro, Entonces, definitivamente el país que va a que ser muestre muy una difícil. economía medianamente estable va a ser obviamente atractiva para esas sociedades, ¿no?, que se ven afectadas por sus economías, ¿no? pero Jesús, vamos claros. Nosotros tenemos una estabilidad macroeconómica y un desastre microeconómico, que es una contradicción que ya deberían estar varios economistas premios Nobel analizando cómo un país puede tener una muy buena o buena performance macroeconómica y un desastre microeconómico. Y la respuesta de por qué y cómo eso ocurre es porque no tenemos un Ministerio de Economía que lo que debería estar haciendo es no sacando legislación macro que está bien. Debería estar agarrando sector por sector, y ojalá me escuchasen, sector por sector, sentándose con los empresarios del sector, voy a decir cualquiera, confecciones. Que cito confecciones porque da mucho empleo y eso me encanta. ¿De acuerdo? Señores confeccionistas, ok, usted ¿cuántas máquinas tiene en su taller, en su fábrica, en su empresa? Tanto, porque ahí se mide por número de máquinas, ¿de acuerdo? Tantas, ok. Y usted, y usted, y usted, y usted. Ok, señores. ¿Qué piden al gobierno para duplicar ese nivel de producción? Sentémonos a negociar y hagamos un acuerdo y saquemos una legislación al respecto, para específico, pero tú me duplicas el nivel de empleo y la producción. Y dime, ¿qué necesitas de mí, Estado, para yo apoyarte? Eso se hizo en agricultura de exportación. Exitosa. O sea que hay un ejemplo maravilloso. Pasamos de 700 millones a 10.000 millones. Algo de ahí deberíamos aprender para aplicar en todos los demás sectores. Aquí hay que hacer un trabajo sectorial, hay que hacer un trabajo de bajar a sector por sector y después a región por región. Exactamente igual. Claro, eso sería lo correcto, esa sería la receta primaria que tendrías que aplicar a la actual situación para tratar de mejorar las cifras de Yo no y reducir la necesito pobreza, un ¿no? ministro de Defensa yendo a ver cómo se resuelve el problema de desagüe de Tumbes. No. ¿De acuerdo? No necesito un ministro de Defensa de eso. Yo necesito un responsable, un equipo económico en Tumbes que venga del Ministerio de Economía y Finanzas y que me diga en los próximos 30 días qué obras fundamentales tienen que hacerse en Tumbes para reactivar la economía de Tumbes. Así de claro. Bien. Guido, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar esta mañana con encantado. nosotros y darnos unas mayores ideas y luces de lo que está pasando en el país con el tema del incremento de la pobreza y que el público sepa exactamente qué es lo que estamos enfrentando o qué podríamos enfrentar a la larga. Así que toda acción tiene una consecuencia, así que tómense esto en todo caso como, para empezar, un análisis de contexto y luego veamos nuestras realidades. Empecemos a explorar porque esto que está pasando nos toca a cada uno de nosotros. Y es cada vez mucho más difícil superar las condiciones de pobreza. Un placer. Bien, Encantado. gracias.